vamos a empezar la mesa de cotutela. Yo soy Marta Lima y soy la coordinadora de esta mesa. Soy profesora del Departamento de Enfermería. Y bueno, pues en esta mesa vamos a contar finalmente con 4 ponentes, porque hay 2 personas que finalmente pues no van a poder estar presentes en el desarrollo de la misma. Pero bueno, creo que va a ser muy interesante y que vamos a poder aprender mucho de estos ponentes sobre las experiencias de cotutela y sobre cómo poder desarrollar este proceso de cotutela que, bueno, a mi parecer al menos, pues es muy interesante y tanto para los doctorandos, para los directores y la universidad. Entonces, bueno, sin más demora, pues voy a pasar la palabra a la primera ponente de la mesa, que es la doctora Catalina Fuentes Rodríguez. Ella es catedrática de universidad en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla y es la subdirectora de internacionalización de la Escuela Internacional de Posgrado y subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado. Ella, bueno, pues tiene mucha experiencia en el ámbito de cotutela y cotutelas que se han realizado en el seno de nuestra universidad y le doy el paso pues para que pueda compartirla con los participantes de esta mesa. Muy bien, muchas gracias, Marta. Antes que nada, buenas tardes a todos los que estáis aquí o allá o allí, cada uno de manera virtual. Yo quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta mesa y de estas actividades del programa En Salud, porque siempre desde que lo conocí la iniciativa, que se me va un poco la voz, ¿sí? Ha sido, desde la escuela nos pareció una excelente idea y les pusimos lo mismo que quiero reiterar aquí, la disposición siempre de la escuela de doctorado a apoyar cualquier tipo de iniciativa. De hecho, creemos que muchos de los vídeos que ellos van a crear para como resumen de esto, como resumen de grabaciones que van a surgir de estas mesas, podremos redireccionar a los demás estudiantes para que puedan consultarlo, porque son informaciones transversales, no solo para ellos. En este tema de la cotutela, en el que nos centramos esta tarde, pues quiero empezar diciendo que es una de las cosas fundamentales y de la vocación básica que tiene la Escuela de Doctorado de la Universidad de Sevilla y de todas las universidades, el potenciar la colaboración internacional, porque de eso no solamente implica esa conexión y esa globalización, sino también el enriquecimiento de la investigación. A partir de esas cotutelas surgen muchos convenios que luego se concretan en programas interuniversitarios, en programas internacionales, en convenios de colaboración a muy distintos niveles, en colaboración en proyectos de investigación. Es decir, que es una red que se nutre de los doctorandos y también llega a otros aspectos. De hecho, también tenemos pues muchos programas de Erasmus+, tenemos pues el acceso y la solicitud a las convocatorias europeas de Joint Doctorates que están dentro propiamente de este proceso de cotutela. Bien, en la experiencia que yo puedo comunicarles, en principio como directora de tesis de cotutela, como coordinadora de un programa de doctorado antes en el que se hicieron varias cotutelas y ahora desde la escuela, es que ese proceso siempre ha ido de manera ascendente. Es algo que, aparte de ser un objetivo estratégico del propio rectorado, del propio rector, es algo que se va incrementando y cada vez son más conscientes los directores de esa necesidad. Y crean unos siguen éxito inmediato, otros pueden tener algún problemilla en el camino, ¿no? Que quizás por
ejemplo, en el curso 17-18, en cotutela, seguro que se me va la voz, ¿no? Y el arreglo... Sigo hablando. Desde del curso 17-18 decía, teníamos 12 tesis en el 18-19-29, en el 19-20, 23 y en el 20-21, 44. Entonces, como veis, la cosa ha ido en aumento y también pedí informes sobre cuáles eran los países con quienes establecíamos más convenios. Curiosamente, el orden es Italia, Brasil, México y Francia. En esto también tenemos que tener en cuenta que no con todos los países resulta fácil establecer un convenio de cotutela, porque tenemos que contar antes que nada con 2 programas de doctorado. Hay países en los que los investigadores quieren crear la cotutela, hay intereses investigadores por parte del doctorando, por parte de los directores, pero no hay escuela de doctorado en el otro lado. Entonces, si no tenemos escuela, nos ha pasado con alguna universidad chilena, pues no tenemos ese convenio, porque pensad que estamos hablando de 2 universidades que van a promocionar, en muchos casos, 2 títulos. Tienen que tener esa capacidad para hacerlo. Luego hay otros problemas, por ejemplo, con Estados Unidos, yo hice estuve en varias universidades americanas promocionando los convenios de cotutela y el sistema americano no es exactamente igual al sistema aquí, sobre todo si estamos hablando de universidades privadas, que son la mayoría y las de mayor, digamos, más renombre. Ellos tienen un sentido de que ellos están financiando una investigación que es propiedad suya y no entienden la idea de que ellos van a dar un título, pero que aquí van a seguir otro proceso y puede darse otro. Yo voy a hablaros de los requisitos y luego podemos comentarlo a través de las preguntas y si os parece también, de los principales problemas que nos solemos encontrar en la escuela con los convenios, ¿no? De dónde están surgiendo las dificultades, ¿no? Como os decía, a nosotros nos llegan muchas veces preguntas sobre queremos hacer una cotutela, queremos firmar un convenio, todo esto, y que hemos constatado, y por eso es tan interesante que se celebren estas mesas, que hay un desconocimiento tremendo entre los doctorandos, sino también entre los propios tutores y entre los propios directores. ¿Cuál es el proceso? El proceso en sí es sencillo de inicio, porque el primer paso que no está en la normativa es que primero tiene que haber un interés y un contacto previo entre 2 directores de 2 universidades distintas. No es solo del doctorando que llega y te dice, oye, que yo quiero hacer una tesis en cotutela. Bueno, ¿en cotutela con quién? ¿Con qué universidad? Entonces el director tiene que buscarse una universidad y un colega en esa otra universidad que siga su misma línea de investigación, en el que sea posible desarrollar ese proyecto para que tenga el mayor desarrollo. Eso es una tarea que exige un trabajo extra del director y hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se olvida. Pensad que estamos trabajando en una tesis que se va a dar en 2 espacios, en 2 universidades, en 2 espacios. Eso genera ciertas complicaciones prácticas que hay que prever y que hay que organizar desde el inicio, pues con reuniones periódicas, con contactos periódicos en el que el alumno sepa que esa parte que está redactando, quién la va a desarrollar, contactos teórico-metodológicos entre los directores, etcétera. Desde el punto de vista de la gestión, las mayores quejas pueden estar en lo que tarda el proceso. En realidad ya no tarda tanto el proceso, pero os explico por qué se han ido dando esos problemas.
El convenio de cotutela es un convenio establecido para una tesis en concreto de una persona en concreto. No es un formulario que tú rellenas y ya está, y va como uno más de los formularios. Eso es una tesis que va a desarrollarse en este contexto, dirigida por fulanito de tal en tal universidad y sultanito en tal otra universidad. Hay que tener todo atado en cuanto a actividades que van a realizarse, el tiempo de permanencia que van a estar obligatorio en esos dos centros, dónde se va a defender la tesis, cuál va a ser la lengua de defensa de esa tesis y cuál va a ser el tribunal. Todo tiene que estar en el convenio, porque luego no podemos hacer nada que no esté en dicho convenio. Y ese convenio tiene que estar firmado por los dos directores de las dos escuelas doctorales, aparte del director, el tutor, el alumno y los dos rectores. Y claro, ponerle a la firma al rector un convenio exige revisión por parte del gabinete jurídico y ahí es donde se demora más la cosa, porque puede haber algunos detallitos que no estén fijados. Puedo poner un ejemplo de hoy mismo. Yo tengo una cotutela con la Universidad Brige de Bruselas. La chica está ya dispuesta a venirse a Sevilla, quiere hacerlo quería haberlo hecho en septiembre, pero no ha podido ser por los plazos, quiere venirse en enero y el convenio lo teníamos redactado y todo eso. Cuando llega al gabinete jurídico, pues se dice que uno de los puntos que es que la tesis se va a defender en Bruselas, por tanto, el traslado del miembro del tribunal español que vaya allá o el director, pues de esos gastos se hace cargo Bruselas. Y también de lo que pueda ser el desarrollo del alumno, de la matrícula, todas esas cosas. Eso no estaba explícitamente. Yo sé que estamos en ese convencimiento, tanto la directora de Bruselas como yo, y la doctoranda también, pero eso tiene que estar por escrito, no puede dejarse a la arbitrariedad. Entonces, en esas cosas se devuelve el convenio, hay que volverlo a redactar, hay que volverlo a mandar a la firma del rector. Ese es el proceso en lo que puede tardar. Vosotros sabéis que la Universidad de Sevilla cuenta con dos modalidades del convenio de cotutela. En otras universidades no se da o el uno o el otro. La modalidad A, lo que aparece en la normativa como modalidad A, obtener un solo título de doctor, solo que ese título lleva la mención de tesis en régimen de tutela con la Universidad X. Es decir, es un solo título que detrás tiene puesto esa indicación. De forma que el alumno solo se matricula en un centro, tiene contacto y estancia en el otro, pero solo defiende en el centro tal y le emiten una sola tesis. Solo es doctor en un país. En eso quiero insistir. Porque esa es la ventaja de una tesis en cotutela, que tú eres reconocido y tú tienes el grado de doctor en dos países distintos. Y eso es importante de cara a Europa, de cara a solicitar trabajos, a solicitar proyectos, a iniciar tu vida profesional en otro sitio que no sea España y no tengas que pasar el proceso de homologación de títulos, que puede ser más largo o puede dar más problemas, ¿no? En la modalidad B, que es la que es más interesante, siempre que la otra universidad lo reconozca, pues se obtienen dos títulos, el título de la Universidad de Sevilla y el título de la universidad extranjera. Todo esto hay que solicitarlo, tiene que pasar por la comisión ejecutiva de la EIDUS y cuando eso se acepta, sube al rector. Entonces, el proceso va, en principio, el doctorando se pone de acuerdo con su director se pone de acuerdo con el otro director de la otra universidad, llegan a un consenso,
empiezan a desarrollar el convenio. Hay un modelo de convenio que tenéis en la página de la IDUS, en los formularios, lo hay en versión española e inglesa y lo podéis, si no lo encontráis rápido, pues nos escribís y os mandamos el modelo de convenio. Y ya es cuestión de atinar, ¿no? de decidir dónde se va a defender y cuál es el tribunal, la composición del tribunal. Porque en eso no todos los países son iguales, no todas las escuelas doctorales tienen la misma disponibilidad o aceptan el mismo número de miembros y sobre todo aceptan o no aceptan que entre el director, los directores, ¿no? Hay universidades en las que entra el director en el tribunal, cosa que en España no se permite, en la normativa española, y entra el director, pero solo puede exponer tiene voz, pero no tiene voto. Yo he estado en un tribunal así, yo he estado exponiendo mi valoración de la tesis y cuando ha llegado el momento de la evaluación me he salido y se ha quedado el otro tribunal para poder evaluar esa tesis, ¿no? Ese proceso, como os digo, tiene que estar perfectamente delimitado y hay que tener muy indicado también cuáles van a ser los periodos de estancia. En España se pide un mínimo de 6 meses para que exista esa cotutela tipo B, la que tiene 2 tesis, 2 títulos en 2 países. Hay otras universidades que tienen 12 meses. Por ejemplo, Ljubljana tiene 12 meses, Palermo en Italia tiene 12 meses. Y el sistema es muy distinto, el concepto de escuela doctoral en un sitio y en otro. Por tanto, hay que poner en conexión ambas situaciones y luego viene una cuestión más, digamos, más práctica, ¿no? Tú haces la solicitud, eso sigue su proceso, etcétera, etcétera, pero aquí es donde vienen los problemas que estamos teniendo. Es que al alumno se le olvida, se le olvidará, que tiene que matricularse. O sea, tú no puedes pedir una cotutela en una universidad si no te han aceptado en esa universidad. Tú tienes que hacer el mismo proceso, tienes que hacerlo en 2 sitios. Yo quiero hacer una cotutela con Francia, con la Sorbona, pues yo hago el proceso en la Universidad de Sevilla en sus plazos, con su procedimiento, con sus requisitos, y lo hago en la Sorbona, con sus plazos, su procedimiento, sus requisitos. Y tengo que cumplir las exigencias de las 2 universidades. Eso no quiere decir, porque a algunos alumnos les preocupa, ¿no?, que si yo hago una actividad no puedo, en cierto modo, homologarla. Bueno, sí, puedo pedir, en cierto modo, que determinadas actividades que hacéis, conferencias a las que asistís, vosotros las argumentéis como algo que estáis desarrollando. Pero los requisitos obligatorios del programa X los tenéis que cumplir. Si no, no os van a admitir como nos van a dar la evaluación positiva, etcétera. Bueno, en Sevilla, por ejemplo, sabéis que os tenéis que matricular cada año, que hay que pasar una evaluación anual del plan de investigación y el documento de actividades del doctorado y que eso está, normalmente se hace como en verano, se hace la solicitud, se evalúa en septiembre. Pues eso hay que cumplirlo y uno tiene que estar al día, tanto de la matrícula como de esas evaluaciones positivas, porque muchos van trabajando con su director, hacen su estancia y luego dicen, ya tengo la tesis, voy a presentar la tesis, ¿no? Y resulta que no ha hecho todo el proceso anterior y no puede presentar la tesis, porque no tiene las evaluaciones positivas o porque le falta la matrícula. Son cosas que a veces son tonterías desde el punto de vista de si tú ves el objetivo final, que es ser doctor y que tú ya estás, digamos, intelectualmente has hecho todo el trabajo para ser doctor, te parece eso una minucia, pero es que los procedimientos administrativos son los que son. Y siempre tened en cuenta que no es una cuestión que uno pueda decir, pues pasamos la mano, ¿no? Pues mira, pues nosotros pasaríamos la mano 800 millones de veces. El problema es que todo esto son normativas que están establecidas desde el punto de vista, desde el Ministerio, es una normativa estatal que hay que cumplir y que si no es objeto de recusación, objeto de recurso, etcétera. Por tanto, pensad que si no hacemos todo el proceso de manera legal,
vuestra tesis puede ser invalidada y veros en un determinado momento que no sois doctores. Creíais que lo erais, pero no sois doctores. Son cosas, tenéis mucho cuidado, o tenemos que tener mucho cuidado, porque el título de doctor es el máximo reconocimiento a nivel académico y de competencia en todo el Estado. Bien, creo que eso sería lo más importante. Luego, una vez que habéis presentado el convenio, se ha aprobado el convenio, hacéis las estancias, en los informes de las estancias, tened en cuenta también que luego podéis pedir evidentemente una mención internacional, y ojo con eso porque algunas veces se le olvida, y yo reconozco que muchos coordinadores, por ejemplo, cuando yo era coordinadora, creía que si tú hacías una tesis en cotutela no era o sea, que la mención internacional no se podía encajar, sumar a la que se puede. ¿Quién más puede tener una mención internacional que un doctorado en cotutela? Pero todas esas cosas son tan tontas como poner una X en la solicitud. La solicitud de lectura, tu solicitud de lectura, tiene que aparecer con esa X marcada como que tú estás solicitando la mención internacional. Y ahí es donde entran los procesos de quién va a estar en el tribunal, porque tenéis que tener unos informes, esos informes externos, pues en el tribunal no puede estar el que te hace el informe o el que te ha firmado la estancia. Eso dependerá luego de dónde vayáis a defender. Entonces son cosas de detalle, pero no tan de detalle. O sea que cuando vayáis a pensar con vuestro director en conformar el tribunal, hay que tener en cuenta todas esas variables para que optéis al máximo de reconocimiento. Y, perdón, ¿no se escucha? Hola. Aquí sí, no, pero no, sí. ¿Se oye? Sí, al parecer sí. Bueno, y cuando cuando termináis la tesis, pues cuando se termina la tesis hay que iniciar el procedimiento de defensa de la tesis no solo en la universidad donde se defiende, sino también en la otra, para que se os reconozca. Es decir, imaginaros que vosotros hacéis la tesis como os digo, en cotutela con Francia y vais a defender en Francia. Pues vosotros depositáis aquí en Sevilla vuestra tesis, indicando que es una tesis en cotutela, la depositáis allí, seguís el procedimiento de allí, hacéis la defensa allí y luego os traéis el acta para que aquí se reconozca todo el proceso del grado de doctor. Pero tiene que estar depositada, tiene que seguir el trámite. ¿Qué más? Sabéis que sí puede hacerse por videoconferencia en determinados casos de manera justificada, también hay que solicitarlo, claro está. Y bueno, como en todo, digamos que el problema más gordo, que también está, pero no en la tesis en cotutela, en todas las tesis, está la cuestión del plagio, la cuestión de no respeto a la propiedad intelectual, y eso es algo en lo que tenemos que insistir mucho porque es básico y porque en una tesis en cotutela todavía más, porque es una tesis que está en dos espacios, en dos países. Hay que tener mucho cuidado con el respeto a la ética en la investigación, ¿no? A la propiedad intelectual en suma. Y creo que no me he dejado nada ya. Supongo que las preguntas las podéis tener vosotros más que yo misma, ¿no? Sí es importante, y también lo he dicho en la otra mesa en la que estamos, como vais a hablar también de doctorado industrial, que ahí tenemos ya otras cuestiones, ¿no? Que si esas tesis en cotutela implican también a empresas. Ahí hay unos resultados que pueden concretarse en patentes, en que en el propio modelo, en el propio convenio esté establecido de quién es la propiedad intelectual de esos datos. Tened en cuenta también que muchas veces puede ocurrir conflictos porque el doctorando piense que datos con los que está trabajando y que son del grupo de investigación o del proyecto de investigación son propios y los publica como propios. Mucho ojo con eso, que eso también es no solo plagio, sino apropiación
de los resultados de la investigación. Y eso es mala praxis en el desarrollo de la investigación. Como veis, conforme vamos añadiendo más personas en la ecuación, más elementos en la ecuación, hay que tener en cuenta y concretar claramente de quién es la propiedad de cada parte y cuál es la labor del doctorando. Y nada más, tener en cuenta que las estancias no hay por qué hacerlas seguidas, las podéis parcelar y las podéis parcelar en distintas universidades. Tenéis que respetar las que hay que hacer allí. Pero si vosotros imaginaros, una persona italiana se viene 6 meses a España, que es lo que España le exige, pero luego quiere hacer 3 meses no sé, en el Reino Unido, pues hace 3 meses en el Reino Unido. Eso no implica, no es ningún obstáculo para eso. Y nada más. Por mi parte, las preguntas luego, las que tengáis, estaré encantada y también estoy encantada y me ofrezco a que si tenéis alguna duda en la escuela os ayudaremos. Tenemos una persona que se dedica exclusivamente a las cotutelas y que os puede facilitar todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, vamos a dar paso ahora a una experiencia de cotutela que se ha realizado en el programa de doctorado interuniversitario en Ciencias de la Salud. Y bueno, pues va a presentar esta experiencia el doctor Hein de Vries. El doctor Hein de Vries es catedrático de promoción de la salud en la Escuela de Salud Pública y Atención Primaria de la Facultad de Salud, Medicina y Ciencia de la Salud de la Universidad de Maastricht. Es experto en comunicación de la salud, siendo su primer foco de interés en el desarrollo de modelos e intervenciones, así como su evaluación en esta temática. Y está involucrado en varias colaboraciones nacionales e internacionales dentro y fuera de Europa. Y bueno, pues le paso la palabra para que pueda exponernos su experiencia. Cuando quieras, Hein. Ok, gracias Marta para invitarme, para la descripción y la invitación. ¿Se puede entenderme? Sí, muy bien, Hein. Okay, se te entiende muy bien. Sí. Lo siento que no pueda estar aquí en la sala en Sevilla ahora, porque tengo también una reunión con un otro proyecto internacional y por eso tengo la hacer ahora online. Quiero compartir un PowerPoint presentación. ¿Sería posible? Sí, sería posible. Sí. ¿Ves que hay como un cuadrado con una flecha? Sí. Ahí puedes compartir aplicación pantalla. Puedes compartir tu pantalla. Sí, es lo que he hecho ahora. ¿Se puede ver? Eso es. Perfecto, se ve muy bien, Hein. Ok, claro. Y lo siento también que mi español ahora es un poquito cansado, entonces si no se puede entender correctamente, lo siento. Entonces voy a hablar sobre nuestra colaboración. Y es una colaboración con la Universidad de Sevilla y la Universidad de Maastricht. Y por la parte de la Universidad de Sevilla tenemos profesor Marta Lima Serrano, y fui la persona iniciando esta colaboración. Y nuestro objetivo ahora es naturalmente compartir esas experiencias en la formalización de convenios de cotutela, también reflexionar sobre la importancia, también sobre los retos. Vale, cuando estamos hablando sobre la formalización de esta cotutela, fue un proceso preparado para Marta Lima, por ejemplo, durante una visita de unos meses, para ver qué es la situación en nuestro departamento, cómo se puede desarrollar programas para promocionar las conductas saludables. Y
al fin de esta visita fue claro que Marta tenía la intención de colaborar con nosotros y por mi parte fue también muy interesante. Y nosotros tenemos muchísimas colaboraciones con otras universidades también, por ejemplo, África del Sur sobre SIDA o Brasilia sobre agresión sexual y varios tipos de otras colaboraciones. Entonces, este fue un proceso preparado también con otras personas de la Universidad de Sevilla y finalmente, naturalmente, hay también dos departamentos que están involucrados en el proceso más ya como firmar esas cotutelas. Del parte de Maastricht fue Monique Latour-Dauf, en el del parte de Sevilla fue Ana Morena Barea. Y naturalmente se tiene que desarrollar esas cotutelas. Y el primer fue la colaboración sobre un tesis por el doctorando de José Manuel Martínez Montilla sobre la efectividad del programa Alcohol Alerta. Y fue una adaptación de un programa en Holanda que nosotros hemos desarrollado y también testado. Y entonces este fue el empiezo del desarrollo de otros cotutelas también. Y naturalmente es muy importante desarrollar esas cotutelas, porque cómo hacerlo, porque estamos hablando de un intercambio entre dos departamentos, dos universidades con culturas diferentes, lenguas diferentes, no solamente lenguas como español y holandés o inglés, pero también lenguas científicas, pero también culturas diferentes. Pero el reto, el objetivo fue naturalmente un incremento de calidad del trabajo científico y un desarrollo de varios estudios doctorales. Y voy a hablar de esos estudios doctorales para indicar a ustedes los proyectos que hemos desarrollado y quizás en el futuro, si ustedes tienen otras ideas o sugerencias, naturalmente es muy interesante saberlos y saber cómo se puede continuar o mejorar esos proyectos y el proceso también. Ok, el primer proyecto fue de José Manuel Martínez Montilla, como he dicho ya, sobre los efectos del programa eSalud Alcohol Alerta para adolescentes. Y José ha ya defendido su defensa fue ya en 2020 y por esos proyectos normalmente tenemos siempre 3 o 4 supervisores. Por ejemplo, del parte de Universidad de Sevilla fueron Marta Lima y profesor Lima Rodríguez, y del parte de Holanda fueron Lisbeth Merken y yo también. Y nosotros tenemos también un intercambio con un otro departamento, es el departamento de tecnología de computadoras, y también con una empresa, Salumedia. Y por este proyecto hemos también desarrollado un cotutela utilizando el ejemplo de José Manuel, naturalmente. Y él va a defender su tesis en enero en el año que viene, en 22. Y en este proyecto, como supervisores, tenemos profesor Sigrid Balcés, profesor Fernández Luque, y también de parte de Holanda, Francine Schneider y yo. Y este programa es analizar los efectos de una tecnología nueva, como por ejemplo se puede encontrar con Netflix. Cuando vas a ver una película, después vas a recibir unas recomendaciones sobre tus preferencias, y utilizando las preferencias de gente podemos también desarrollar programas de salud nuevos, una tecnología nueva, y hemos testado este proyecto.
Tenemos también proyectos en curso ahora, por ejemplo, de Carmen Torrejón Cuirao, es sobre el uso de cannabis en adolescentes, qué son los motivos y qué es la influencia de redes sociales. Y sobre, por ejemplo, las redes sociales, tienes también métodos muy avanzados para analizarlos y por eso Carmen va a visitar nosotros en Holanda en 22 también para, por ejemplo, aprender y mejorar y aplicar un método avanzado para analizar esas conexiones entre personas. Y este es un proyecto también utilizado para Marta Lima y Lisbeth Merken y yo. Otro proyecto es un proyecto de Pablo Fernández León sobre los efectos de alerta alcohol, pero alerta alcohol 2. Es un proyecto con muchísimas animaciones para mejorar el nivel de interés y involucración de los adolescentes. Y vamos a discutir en la próxima semana, por ejemplo, cuando estaré otra vez en Sevilla, sobre esos efectos, como por ejemplo saber qué son los retos ahora, por ejemplo, para analizarlo, los datos y escribir papeles, etc. Y en este proyecto hay Marta Lima, profesor Martínez Montilla, Lisbeth Merken y yo también como supervisores. Otro proyecto es de Marisa Acuña San Román sobre los efectos de padres sobre el consumo de alcohol. Es también en el contexto de este programa de salud alerta alcohol, pero en una condición tenemos también un programa involucrando a los padres y el reto en este proyecto es saber si esta involucración tiene más éxito. Y por eso proyecta también supervisores como por ejemplo Marta Lima y Lisbeth Merken y yo. Otra proyecta es sobre, es una aplicación del programa eSalud, pero estamos hablando de un otro comportamiento, es el uso de cannabis. Y la idea es también para desarrollar un programa de salud, pero sobre cannabis o la prevención del uso de cannabis. En este proyecto hay también otra vez como profesores Marta Lima, profesor McFadden, profesor Mestres y yo también. Y finalmente hay un proyecto analizando los efectos económicos del proyecto Alcohol Alerte. Se puede ver, si hay efectos sobre el comportamiento, pero puede ser que los gastos son muy altos y la evaluación económica puede ser negativa. Si los gastos, siempre hay gastos, pero si los efectos son muy grandes, puede ser que estamos hablando de un proyecto con un efecto también económico. Y en este proyecto hay otra vez Marta Lima Ferrano, el profesor Vargas Martínez y el profesor Evers y yo como supervisores. Nuestro método de trabajo es naturalmente un reto también, cómo se puede colaborar cuando no estarás en el mismo departamento. Entonces, el método que nosotros utilizamos es normalmente que en la Universidad de Sevilla hay la supervisión naturalmente diaria porque este proyecto está en Sevilla, es en Andalucía. Entonces es normal que esta supervisión normalmente es Marta Lima involucrada en este proceso, también con otras personas en esta supervisión diaria. Pero en nuestra universidad tenemos una supervisión quincenal, pero también depende del proyecto, del momento del proyecto. También hay intercambios con email, por ejemplo, cada semana o a veces por día. Al otro día, entonces depende un poquito de la situación. Y cada vez tenemos una cita con el equipo completo para discutir los asuntos importantes de este momento.
También estamos también ofreciendo cursos para capacitar los estudiantes para mejorar el nivel. Por ejemplo, estamos hablando de comportamientos para la salud, entonces es por eso importante entender la lengua internacional y por eso tenemos un curso Health Communication, Health Promotion. Es un curso normalmente ¿cómo se dice? Summer University, en junio normalmente, pero a veces también en otras mesas. También es importante de seguir cursos de estadística. Se puede seguirlos en Maastricht, también en Sevilla u otros lugares. Por ejemplo, hay también cursos en Internet. Y naturalmente, porque nuestros tesis doctorales son en inglés, es importante, muy importante de seguir cursos de inglés y también cursos inglés científicos. Y naturalmente hay intercambios, por ejemplo, yo visitando a Maastricht o Marta visitando Sevilla, pero también estudiantes visitando a Maastricht para trabajar en un asunto o para, por ejemplo, analizar datos o para escribir papeles, etc. Y naturalmente hay siempre retos, es normal en cada proyecto doctoral, naturalmente en esos proyectos también. Pero aquí hay también unos retos particulares, porque, por ejemplo, en Holanda los estudiantes doctorales tienen una beca y solo tienen que, por ejemplo, su trabajo es hacer investigaciones y también ellos están involucrados en enseñar algunas cosas, pero es 5 o 10% de su tiempo. Mientras la situación en España es diferente, las becas son diferentes, a veces hay gente que tiene también combinar este proyecto con otro trabajo, otras tareas, por ejemplo, trabajar en un hospital o otras maneras. Entonces, es una situación diferente y naturalmente tienes que adaptar el proyecto a esta situación. Y naturalmente estamos hablando de un comportamiento de salud, de perspectiva más psicológico, entonces adaptar esas lenguas es también un reto, ¿okay? Tienes al primer adaptarte un poquito a esta situación. Y naturalmente en Holanda, en Maastricht, para nosotros es muy normal desarrollar programas de comunicación para la salud y utilizando diseños muy complicados, etc. Este requiere también una lengua específica y métodos sistemáticos con objetivos claros. Entonces es también una manera de trabajar diferente probablemente. Y naturalmente nuestros métodos estadísticos son muy avanzados y a veces para estudiantes también un reto para aprender esas cosas. Y por eso en cada proyecto doctoral estamos trabajando conjunto con un estadístico, Matt Candel, es el estadístico que yo trabajo también en otros proyectos. Y naturalmente, en nuestra situación estamos hablando de 4 o 5 papeles científicos para el desarrollo de una tesis doctoral. Es diferente en varios países, pero en Holanda es normal hacerlo. Y al menos tienes que desarrollar papeles y 3 de esos papeles tienen que ser publicados o aceptados. Entonces, este es también un reto, cómo escribir papeles científicos y cómo escribir en inglés de una manera científica. También es un reto porque no es fácil en general y no es fácil si el entrenamiento en tu máster, por ejemplo, no tenía este enfoque. Entonces, puede ser también un reto para estudiantes. Y por eso tenemos también este intercambio. Por ejemplo, la última vez cuando estaba en Sevilla, he desarrollado un curso para cómo escribir en inglés y cómo desarrollar
papeles científicos y es que probablemente un proceso que yo tengo que repetir más veces. Otro reto es también participar en congresos internacionales para promover el intercambio y es para la Universidad de Maastricht es normal de seguir un congreso cada año. Y naturalmente, por eso es importante de desarrollar talleres para los estudiantes doctorales, para capacitar a los estudiantes en todas las tareas necesarias. Y el intercambio de Maastricht es también interesante porque nosotros ofrecemos 40.000 euros en total para un proyecto para capacitar a un estudiante doctoral. Entonces, cuando estoy hablando sobre nuestra colaboración, yo pienso, y creo, espero Marta también, que estamos hablando de un intercambio con mucho éxito. Tenemos ya un doctorado que ha acabado su trabajo y vamos a hacerlo otra vez en enero y los otros estudiantes van a acabar también con éxito. Entonces, este ha resultado en muchísimos proyectos y esos proyectos en general están preparados para Marta. Entonces, ella es muy importante para este proceso, naturalmente, porque esos proyectos necesitan una directora. Y este proyecto también, esta colaboración ha también realizado en varias publicaciones científicas internacionales. Y naturalmente esto no puede ser posible sin un equipo andaluz muy motivado. Y yo tengo que decir muchísimas gracias a todas las personas que están involucradas en este momento. Ok, creo que este fue lo que... Sí. Hey, muchísimas gracias por tu intervención. Sé que te tienes que marchar ya. No sé si en estos 5 o 7 minutos que tenemos, si alguien quisiera hacerle una pregunta a Hey. ¿O tenéis alguna duda sobre los procesos que hemos desarrollado? Ya después tendremos más tiempo para el debate, pero bien, Isabel. Isabel. Quizá. Si hay dudas o preguntas, puedes siempre escribirme un email o contactarte naturalmente, Marta. Claro, sí, yo también, desde luego, pues, seguramente pueda contestar después, si no... Sí. A lo mejor no ha puesto el micrófono. Sí, Isabel. A veces se ponen las preguntas por el chat. Sí, Isabel, sí, no sé si es que no te escuchamos. Si quieres poner la pregunta por el chat. Bueno. A veces no le funciona el micro. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente ponente y bueno, como de cualquier modo, muchísimas gracias a él y como colaboramos los dos, pues seguramente yo también pueda resolver alguna duda que podáis tener después. Y bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente ponente que... vamos a pasar al siguiente ponente que en esta ocasión va a participar de forma online porque está en la sede de Jaén. Es el doctor Antonio Miguel Gálvez Postigo, que es catedrático de universidad en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén y además es el director de la Escuela de Doctorado. Previamente, además, ha participado en diversas actividades de gestión relacionadas con la investigación, la comisión de doctorado, la comisión de docencia de posgrado, director de secretariado de la investigación.
Y en esta ocasión pues también va a compartir con nosotros pues las experiencias de cotutela que se han desarrollado desde la Universidad de Jaén, concretamente con Marruecos, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Antonio. Cuando quiera, tiene la palabra. Bien, buenas tardes. ¿Me oís? ¿Me veis? Te oímos y te vemos perfectamente, Antonio. Pues estupendo. Pues entonces vamos al tema. Yo, más que hablaros de un convenio concreto, os voy a comentar un poco cómo enfocamos los convenios de cotutela en la Universidad de Jaén. Y creo que eso también es importante porque fijaros que tenemos un programa que es interuniversitario, que está coordinado por la Universidad de Sevilla, pero en el que participa también la Universidad de Jaén. Entonces, podemos tener alumnos que firman el convenio a través de vuestra universidad y alumnos que firman el convenio desde esta universidad. Y lo mismo ocurre con otros programas interuniversitarios. Entonces, yo sí veo que hay peculiaridades en la forma de abordar los convenios de cotutela entre distintas universidades. Y aquí la experiencia que nosotros tenemos es que, a ver si consigo poner la presentación, es que pues es necesario ser lo más flexibles posible dentro de lo que nos permite la normativa. A ver, compartir pantalla. Comentaba nosotros uno de los convenios de cotutela, de acuerdo con nuestra normativa, pues se deben de proponer a través de la comisión con competencias en doctorado. Y uno de los problemas que nos encontramos es que eso pues rara vez ocurre así, sino que los propios interesados pues son los que promueven el convenio y a veces pues nos llegan los convenios ya o bien firmados por la otra parte o bien listos para firmar. Nosotros el protocolo que tenemos pues implica básicamente dos pasos de supervisión. En primer lugar, pues tenemos un modelo de convenio que está redactado en castellano y en inglés y que incluye todos esos puntos clave que se han comentado aquí en las presentaciones anteriores y que son esenciales, como por ejemplo pues la lengua en que se va a defender la tesis, dónde se va a defender, quién va a formar parte del tribunal, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a veces pues hay desviaciones respecto a ese modelo estándar. Incluso pues aunque la propuesta venga en el modelo estándar, primero la tenemos que revisar desde la escuela de doctorado para asegurarnos que se ajusta perfectamente a todos los requisitos que tenemos y a lo que establece nuestro reglamento de doctorado. Por ejemplo, en cuanto al tribunal para la defensa de la tesis, pues nuestro reglamento establece que si la tesis se defiende en la otra universidad, pues ellos fijan los criterios de composición del tribunal, siempre que haya representantes propuestos por la Universidad de Jaén. Mientras que si se defiende en la Universidad de Jaén, pues la propuesta está acotada a 5 miembros, entre los cuales, pues lógicamente hay participantes de la otra institución.
En esto nos hemos encontrado con diferencias, por ejemplo, pues algunas universidades italianas pues dicen que los tribunales tienen que estar propuestos de forma paritaria por las dos universidades y ellos interpretan que paritario es un número par, ¿no? Pues ahí hemos tenido algún caso que resolver, ¿eh? Por eso es importante que haya un primer filtro por parte de la escuela de doctorado para comprobar que se cumplen esos niveles, ¿eh? Después los convenios pasan a un secretariado de convenios y desarrollo normativo. Todos los convenios de cotutela pasan, independientemente de que se hayan visto en la escuela de doctorado o no, pasan por ese secretariado de convenios y desarrollo normativo, que es quien le da el visto bueno para la firma del convenio, ¿eh? Y después pues, se pasan a un personal administrativo que está encargado de poner en marcha el protocolo oficial de firma de los convenios, de enviarlo a la otra parte, de recoger la firma y de que ese convenio quede registrado oficialmente en la universidad, ¿eh? Y de ese modo también, pues, en la escuela de doctorado y en la sección de estudios de doctorado, queda registrado que esa persona, ese doctorando o esa doctoranda, tiene un convenio de cotutela firmado, de forma que cuando vaya a defender la tesis, pues ya hay constancia de que es una tesis en cotutela y de que de dónde se va a defender y de cómo se va a componer el tribunal de la tesis. Vale. No sé qué más se me olvida. Tenía aquí algunas notas que he ido tomando. Por ejemplo, pues en cuanto a los directores de la tesis, pues nosotros, si la otra institución lo tiene establecido como obligatorio en su normativa, pues sí que permitimos que los directores de la tesis formen parte del tribunal, ¿eh? Y luego otra cuestión que también se nos ha planteado es lo de la mención internacional en el caso de las tesis en cotutela. Bueno, pues nosotros estimamos que son dos cuestiones totalmente diferentes. Fijaros que en la tesis en cotutela el título de doctor se otorga por las dos universidades, ¿eh? Entonces, estamos concediendo una mención internacional a alguien que desde el punto de vista de la otra institución, pues no ha realizado estancia en instituciones ajenas a las que le otorgan el título de doctor o doctora, y entendemos que la filosofía de la mención internacional es esa. Entonces, en este caso nosotros le exigimos, si quieren optar a una tesis con mención internacional, que además realicen una estancia de 3 meses en un tercer centro, que puede ser en el país, en el otro país o en cualquier otra institución, pero distinta de las dos que le otorgan el título. En cuanto al título y a la diligencia de cotutela, pues eso es algo que está en nuestro reglamento nacional, en el Real Decreto 99/2012 y en el decreto de 2016, las diligencias que se pueden incluir en el título. Entonces nosotros en los convenios de cotutela siempre incluimos que las dos instituciones se comprometen a incluir en el título de alguna forma que se trata de una tesis en cotutela con la universidad de tal. Pero también nos hemos encontrado el caso de algunas universidades que nos dicen que su normativa no contempla esta posibilidad. Entonces, o bien en ese caso les piden un certificado que lo adjuntan al título, indicando que es una tesis en cotutela, o solamente se le recoge la mención en cotutela en la Universidad de Jaén, puesto que la otra institución pide un título independiente, ¿eh?
Aquí nosotros solamente tenemos una modalidad, que es que las dos instituciones expiden el título de cotutela, o perdón, el título de doctor. Si no, pues entendemos que serían dos procesos independientes. Algo también nuevo que se nos ha presentado son los cambios en las normativas de convenio. Y yo en esto no soy especialista porque este tema pues lo lleva la Secretaría de Convenios, pero sí nos han dicho que hay diferencias en la redacción entre los convenios que se firman entre instituciones públicas y entre una institución pública y una institución privada. Entonces, se nos han dado también recientemente casos de convenios de cotutela con instituciones que son privadas, o instituciones de educación superior que son privadas. Y en ese caso, pues es necesario también introducir alguna pequeña modificación en los convenios para adaptarlos a la normativa. Por eso, para nosotros, el que exista un secretariado de convenios, pues nos da muchas garantías jurídicas a la hora de que los convenios pasen a firma. Luego, algo que también puede ser interesante, y digo puede ser porque no es necesario, no es imprescindible, es la firma de convenios específicos para dobles doctorados internacionales en cotutela. Esto en algunos casos, por ejemplo, en determinados programas de ayuda sí que puede ser necesario, pero no es estrictamente necesario para la realización de una tesis en régimen de cotutela. Os pongo un ejemplo. La Universidad de Jaén tiene firmado un convenio con la Universidad de Florencia para dobles doctorados, de forma que del total de plazas que oferta cada universidad, pues anualmente se reserva una o dos plazas para posibles tesis en cotutela. Y si se va a realizar una tesis en cotutela, lógicamente hay que firmar además un convenio específico para ese doctorando o esa doctoranda. Pero bueno, el tener un convenio para estos dobles doctorados, pues en cierto modo a los programas de doctorado le da un poco más de prestigio. Y luego eso se nota también en las evaluaciones, es algo que está bien visto por parte de las agencias evaluadoras. Bueno, no sé si tengo algo más así importante respecto a los convenios. Esta mañana comenté en la otra mesa redonda acerca de la financiación de las estancias para las cotutelas. Y bueno, pues si queréis brevemente, pues lo repito aquí por si alguien no estuvo en la otra ponencia. Nosotros desde la Escuela de Doctorado tenemos un programa de ayudas para tesis en cotutela que es muy limitado, tengo que reconocerlo, pero que anualmente pues, se financian entre 4 y 6. Este año estamos financiando 6 tesis en cotutela. Lo que en realidad financiamos es la estancia mínima de 6 meses, que ese es otro aspecto que también quería resaltar. Nosotros tenemos establecido que la estancia para una tesis en cotutela tiene que ser con mínimo 6 meses, no tenemos un límite máximo. La estancia en la otra institución. Y tenemos un programa de ayudas tanto para doctorandos salientes como para doctorandos entrantes. O sea, para doctorandos de otras instituciones que hacen la tesis en cotutela con la Universidad de Jaén y vienen a la Universidad de Jaén y realizan una estancia de 6 meses. Y en ese momento, para optar a esas ayudas pues les pedimos que tengan ya firmado, que tengan bastante avanzado el convenio de cotutela, porque sabemos que tarda por todas las razones que se han
que se han expuesto anteriormente. Luego, aparte de esta fuente de financiación, pues se puede recurrir a otras fuentes para todas las fuentes de financiación que permitan realizar estancias en otro centro, se pueden aprovechar para que esa estancia se destine a una tesis en cotutela. Y luego, además, hay algunas instituciones o algunas entidades que tienen ayudas para programas de doctorado colaborativos, como por ejemplo la UIP tiene una convocatoria anual para este tipo de programas. Y luego además están las convocatorias europeas, como las acciones Marie Curie para redes doctorales, que eran las antiguas ITN, la International Training Networks. Aquí hay también otras terminologías que conviene distinguir, que es entre dobles doctorados o doctorados conjuntos o doctorados interuniversitarios o doctorados internacionales. Entendemos que las cotutelas, y el Ministerio creo que lo entiende así también, solamente se pueden dar entre dos programas de doctorado que son independientes. Mientras que si se trata, por ejemplo, de un doctorado interuniversitario internacional, pues ahí ya no cabe la posibilidad de una cotutela, porque el doctorando o la doctoranda ya obtiene el título de doctor por todas las universidades que participan en el programa. Y bueno, pues creo que esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantado de poder intentar responderla. Muchas gracias, Antonio. Pues vamos a pasar la palabra a la última ponente y ya dejamos para el final el turno de preguntas. Y bueno, la última, vamos a cambiar un poquito el tema. Si no, te paso ahora. Y bueno, pues a continuación le paso la palabra a la doctora Adriana Rivera Sequeiro, que bueno, que ella trabaja en la Unidad de Investigación e Innovación de Enfermería del Hospital Universitario Virgen Macarena y además es miembro del Comité Ético de Investigación en Andalucía, concretamente por el Hospital Virgen Macarena y Virgen del Rocío. Y ella nos va a hablar de su experiencia en el doctorado industrial, porque previamente a su posición actual pues ha sido responsable de investigación e innovación en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos, donde se han desarrollado pues dos experiencias de doctorado industrial, que ella es codirectora de esas tesis, y pues le paso la palabra para que pueda contarla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Marta que me haya invitado a este acto. Muy contenta de poder transmitir mi experiencia, que, bueno, como ella ha contado, una experiencia corta, pero creo que puede aportar algo de diferente y de algo de novedoso con respecto a lo que ya han comentado los compañeros, con lo cual tampoco voy a intentar no repetirme y un poquito más al grano, ¿no? Algo que me diferencia un poco a las tesis industriales que yo voy a contar de lo que ya se ha dicho es que el convenio que se generó fue entre una universidad y una empresa, ¿vale? No entre dos centros universitarios, que es lo que se ha estado hablando hasta ahora. Eso que nos aportaba, nos quitaba uno de los problemas principales que han estado comentando hasta ahora los compañeros, ¿no? Que es el de la geografía, de decidir en qué sitios se iban a hacer unas cosas y en este caso no, en este caso estamos hablando de la misma localidad, un acuerdo de colaboración entre la universidad y una empresa. El tema del doctorado industrial abarca aspectos mucho mayores
abarca un campo mucho más amplio del que yo voy a contar ahora, porque está enfocado a empresas industriales productoras de cualquier tipo de producto, no tienen por qué ser sanitarios. Pueden ser fábricas de coches, pueden ser cualquier desarrollo tecnológico, cualquier supermercado, ¿vale? En todos los centros, en todas las empresas, hay líneas de desarrollo de I+D. Y por ahí es por donde va el doctorado industrial. Porque esas líneas de I+D no siempre están tuteladas por la universidad y por personal docente de la universidad, que es el que tiene la calidad metodológica. Esas líneas de desarrollo se van a hacer independientemente de que haya un docente o un experto en metodología ahí, pero el resultado no va a ser el mismo. Entonces, nos planteamos con el Hospital San Juan Diego de las Jarafes, que es un hospital privado, que es otra de las características, no es un hospital público, no es un convenio entre una universidad pública y un hospital público, sino con un hospital privado. Pues nos planteamos que las líneas de desarrollo, tanto de investigación clínica como de I+D, que se desarrollaban en este centro, pues no siempre iban de la mano de un proceso de doctorado. Entonces, queríamos fomentar que las personas que estuvieran desarrollando esas líneas se apuntaran al doctorado, hicieran un doctorado industrial y tuviéramos este tipo de convenios para que impulsáramos que las metodologías de estas líneas de desarrollo tuvieran esa calidad metodológica que aporta la universidad y que no lo tiene por qué tener un clínico, por muy experto que sea en su materia, en su área de conocimiento. Entonces creo que eso era una de las carencias que teníamos. Y eso ha sido uno de los puntos fuertes y que todos hemos visto como positivos. Más aún en un hospital privado en el que no hay esa cultura o esa maquinaria de doctorados que puede haber en un hospital público por el hecho de los residentes, ¿no? Que todos van un poco a remolque de sus médicos, ¿no? Y van sumándose a las líneas que ya llevan los popes de los centros. Entonces aquí ha servido también de impulso para fomentar el doctorado en general. Ya no solamente el doctorado industrial, sino muchas personas cuando han visto los resultados de este proyecto se han motivado y han querido participar en el doctorado, ¿no? Os cuento un poco, este convenio se realizó a finales de 2019, luego nos plantamos en prepandemia prácticamente, y entonces ha tenido unas connotaciones que ahora os contaré que me parecen muy interesantes que tenían que tener en cuenta a la hora de firmar el convenio. Se firmó en 2019 y, como ha dicho Catalina, estos convenios no eximen del procedimiento normal de acceso a un doctorado. Las personas que quisieran participar en este doctorado industrial tenían que hacer todos los trámites normales, tienen que seguir todas las evaluaciones normales y si no, no vas a conseguir tener tu mención industrial, ¿no? Otra de las partes positivas que yo considero en este doctorado industrial es que fueron convenios a medida. Cuando nos sentamos con la directora de doctorado, no existía precedente de un convenio de colaboración de doctorado industrial entre un hospital que no fuera una fábrica, una empresa, algo industrial, ¿no? Un hospital con la universidad. Entonces, no había nada hecho y tuvimos un poco que hacerlo entre los dos departamentos, entre las dos instituciones y apoyarnos mucho también en los departamentos jurídicos para que todo quedara muy bien hilado, porque como ha dicho Catalina, todo tiene que estar escrito y hay unos apartados muy importantes, muy extensos que tuvimos que hacer, como el de confidencialidad, el de protección de datos o el que ha comentado ella también de derechos de la propiedad. Empezando por las personas que participaron en los convenios, ¿no? Se eligieron 3 figuras importantes que yo creo que fueron claves, ¿no? Una era una tutora o la directora tenía que ser de la universidad, cuerpo de docentes de la universidad. El otro tutor tenía que ser clínico y otro tutor tenía que formar parte de la dirección del centro.
y más específicamente de la dirección de la unidad de investigación, que en ese caso lo gestionaba yo, ¿no? Y eso fue muy importante porque una empresa privada tiene todos los problemas de cualquier empresa, que son los factores ambientales. Los factores ambientales son todos esos problemas que te van surgiendo por la idiosincrasia de la empresa. Por ejemplo, pues si una persona no tiene correo electrónico no se puede comunicar. Si una persona no tiene el rol de supervisor para poder acceder a historias clínicas, para coger los datos que ella necesita o simplemente acceder a la lista de las personas citadas ese día para establecer el reclutamiento de los pacientes, si tenían los criterios o no, antes de que llegaran a la consulta, pues si no tienes esos recursos, tu tesis se va al traste. Entonces fue muy importante porque a mí me hubiera gustado tenerlo cuando yo hice mi tesis, porque la verdad que en un centro privado y público, un hospital en general, es tan grande y tiene tantos sistemas de protección y tantas limitaciones que el uso de los recursos, el acceso a los datos es tan complejo que si no tienes una persona en el centro con capacidad de decisión, con conexión con la dirección, que te facilite estas cosas, se puede eternizar y podría ser, fue una de las cosas más importantes que cuidamos para que no fuera un fracaso, para evitar el fracaso de este tipo de tesis y la desmotivación. Entonces, una de las cláusulas del convenio eran unos seguimientos. Había unas sesiones de seguimiento mensuales en los comités de dirección con la dirección del hospital, en la que se exponían los problemas que iban surgiendo y se iban solucionando. Y muchos eran conflictos de acceso a datos, permisos del departamento de informática, contactos con el departamento jurídico para agilizarlo todo y que no se eternizara. Si no, un clínico de a pie pues no tiene acceso a todos estos recursos. Entonces fue una de las cosas más importantes, creo yo, que ha favorecido las tesis industriales. Luego, en cuanto a la empresa, le veía un potencial importante porque las tesis industriales tienen la opción de solicitar un tipo de ayudas para para doctorados industriales que a la empresa le podría bonificar hasta, dependiendo qué beca, podía llegar hasta el 100%, pero normal sería un 50% del sueldo de ese trabajador, que la única condición que tenía que tener no tenía por qué ser indefinido ni fijo, la condición que tenía que tener es que tuviera un contrato laboral o mercantil, era la única condición. Entonces, imaginaros a la gente joven que empieza a trabajar en los hospitales con potencial, residentes o gente que pasa por un contrato y tiene capacidades y actitudes de investigación y el hospital no se puede permitir seguir contratándolo, pues era una opción de mantenerlo trabajando en una línea de desarrollo que iba a ganar el hospital, que además ganaba una persona que iba a desarrollarse y a mejorar sus conocimientos a un nivel de calidad metodológica de la universidad y le permitía tener más personal trabajando, puesto que le ayudaban en el mantenimiento de esta persona, ¿no? en pagarle. Entonces, nosotros, los dos casos que os cuento, los que os puedo contar, que son los que hemos desarrollado y que están terminando ya exitosamente, además los dos muy diferentes, no nos hizo falta solicitar ninguna beca porque ya eran personal indefinido, pero el atractivo de la empresa sí que era tener esa opción encima de la mesa de poder ampliar su tejido empresarial con personal de calidad. Luego, por ejemplo, otro de los beneficios era el compartir los recursos. Eso se estableció muy claro, el alcance del compromiso de cada una de las partes de las instituciones, ¿no? Teniendo en cuenta que las dos instituciones tienen recursos y se podían sumar, por ejemplo, en cuanto a la difusión, los departamentos de comunicación, pues que era potenciar mucho más la difusión de todo el desarrollo de estas tesis. Los planes de formación, se establecían unos planes de formación muy específicos y muy personalizados para cada una de las tesis, de manera que ese año el hospital se comprometía a invertir el dinero que iba a invertir en formación de investigación en
las necesidades formativas de estas personas. Si había que hacer un curso específico para mejorarle algún análisis estadístico, algún tipo específico de estudio, o incluso favorecerle las horas PIF, que son las horas libres, de liberarlo de alguna manera para que tuviera más tiempo para dedicarle a su tesis, pues todo eso se dejó claro en los convenios. Y eso pues también es muy, muy bonito, ¿no? Porque el convenio se hizo bueno, como ya ha dicho Antonio, ¿no? Se hizo un convenio general, pero luego hay convenios específicos de cada una de las tesis con nombre y apellido, con título de tesis, y entonces se analizaron las necesidades de cada uno de los doctorandos previamente antes de hacer el convenio. Entonces, todavía te garantizan mucho más el éxito y el aprendizaje de ese doctorando. Luego, me parece también interesante comentar el tema de la confidencialidad y la protección de datos. Estamos hablando de un hospital, estamos hablando de datos sensibles, ¿no? Que ya de por sí todos los profesionales sanitarios debemos de sabernos la normativa de protección de datos, que no podemos llevar historias clínicas en un pen, ni dejarlas por ahí, ni deberíamos de mandarlas por WhatsApp, ni deberíamos... Entonces, este convenio nacía ya de una manera un poco virtual, y todavía no había llegado el COVID. ¿Y por qué? Pues porque ya sabíamos que el equipo directivo no iba a estar en el mismo centro, íbamos a tener que estar compartiendo información y las reuniones no siempre iban a ser en la universidad, pues serían en la universidad o serían en la institución porque sería más fácil. Luego llegó la pandemia y obviamente la obligación total de hacerlo todo virtual. Pero al hacerlo todo virtual, las redes sociales no están protegidas. Y entonces hubo que hacer una consulta al delegado de protección de nuestro centro a ver cuál era la mejor manera. Y nos limitó el uso de algunos servicios, ¿no? Y bueno, pues todo esto al final lo que te hace es estar más seguro a la hora de compartir y de gestionar todo el proceso. El tema de confidencialidad no solamente va en relación a los datos de los pacientes, va en relación a la información, a toda la información, lo que podríamos llamar la política. Si yo estoy en la política de la empresa, si yo hago un acuerdo de colaboración con la universidad y en mi empresa hay una línea de desarrollo, de innovación, de algo tecnológico que pueda ser una patente, pues tiene que haber un compromiso firmado de confidencialidad en el que no se puede hablar nada de eso, pero nada de lo que se desarrolla hacia adelante, ni de manera retrospectiva de todos los datos que se hayan compartido o documentación confidencial, y tiene que estar todo muy clarito, incluso cuál sería la penalización y cómo se haría la denuncia, incluso si nos encontráramos cualquier información sensible en una red social o de esta manera, ¿no? Entonces, todo esto pues esto tardó más y tuvo que estar supervisado por departamentos jurídicos de ambos lados, de ambas instituciones. Luego, la guinda del pastel, que lo había dicho ya antes un poco Catalina, nos lo había comentado, era el tema de la propiedad intelectual. Se considera resultados de la propiedad, o sea, propiedad cualquier resultado de la tesis, del trabajo, del proyecto, cualquiera. Si tiene suficiente entidad como para que sea una patente, pues será una patente, que es una propiedad industrial, un desarrollo tecnológico, un aparato nuevo, o si es un desarrollo intelectual, una escala nueva que se haya validado y que se haya diseñado, pues todo eso hay que registrarlo. En principio, la normativa parte de que es un 50% la copropiedad entre las dos instituciones, pero obviamente hoy día sabemos que los desarrollos de los hospitales están incluyendo desarrollos digitales, con aplicaciones móviles, con productos tecnológicos, que ya se está metiendo los ingenieros en los desarrollos de las tesis. Pueden salir productos comerciales, ¿vale? Entonces, ahí ya se puede negociar si ha habido una participación económica más potente por una parte. Entonces habría que hacer una distribución en la que las dos partes se encontraran cómodas, y eso hay que hacerlo antes del desarrollo.
porque yo he presenciado, hemos tenido en nuestro centro, no con una tesis industrial, pero sí hemos tenido una patente y ha habido problemas, como siempre, con FISEBI y al ser FISEBI público y nosotros privados, pues ahí no había, nos costó un poco llegar a un acuerdo, ¿no? De quién se iba a llevar la patente. Pero bueno, entonces todas estas cosas pues exigen de sentarse y de verlo muy bien. A partir de ahora, cualquier otro centro que quiera hacer una tesis industrial pues tiene nuestro convenio como base que lo tendrá que adaptar a su centro, porque tendrá una capacidad de financiar proyectos, una capacidad de financiar en los congresos a los doctorandos, una capacidad... Nosotros teníamos todos los años unos premios de excelencia investigadora, entonces participaban también a esos premios de excelencia investigadora para motivarlos económicamente. Pues cada centro tendrá que poner encima de la mesa cuáles son sus bienes y qué puede aportar. La universidad, por su parte, aportó todos los conocimientos, toda la formación nos la dieron ellos, específica y adaptada a nuestras necesidades, los recursos, las instalaciones. Todo eso nos lo facilitaban todas las jornadas, el acceso a la jornada. Sabéis que un hospital privado pues tiene una oferta formativa un poquito más limitada o menos excelente que a lo mejor un hospital público, ¿no? Que tiene mucha más financiación para eso y la universidad nos facilitaba el acceso a todas esas jornadas y esos eventos importantes, ¿no? Y ya para terminar, pues contaros que las dos tesis fueron, una fue de una enfermera y otro en el que lo que ha realizado es el diseño de una escala, y la otra tesis fue de una anestesista que quería evaluar la eficacia de una terapia psicoeducativa en pacientes con dolor crónico no oncológico. Son dos tesis muy diferentes que empezaron las dos siendo tesis clásicas, pero la pandemia ha hecho que una de ellas pues, no se pudiera llevar a cabo de manera presencial y se tuvo que bueno, recular un poco para no paralizarla y al final hemos conseguido que por medio de, va a ser una tesis por compendio con publicaciones en Q1, muy potente también, pero bueno, que ha habido que adaptarlo un poco a la situación de la pandemia y todo virtualmente. O sea, que la verdad que las dos van a ser un éxito en breve. Bueno, hasta aquí ya, te paso el micrófono y si tienes cualquier duda, pues ya contesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adriana, por compartir tu experiencia en cuanto al doctorado industrial, que sí que es una modalidad distinta que no se había tratado antes en la mesa. Y bueno, pues a continuación, pues ya sí que podríamos dar paso al turno de preguntas. Podéis hacer la pregunta por el chat, podéis levantar la mano y os damos paso, lo que prefiráis. Es una oportunidad porque, bueno, aquí tenemos a dos personas que a nivel también de institución pues nos pueden aclarar dudas en cuanto a estos procesos de cotutela de tesis industriales y además pues desde la experiencia, ¿no? Con otros ponentes también de la mesa. ¿Sí? Sí. Tienes que darle algo, ¿no? Al botón, ¿no? Tendrá... ¿Activo? ¿Se oye? Si no, hacemos así. Este también. Bueno, pues bueno, primero agradecer, ¿no?, este encuentro y la oportunidad de conocer y de seguir ampliando conocimientos. Y especialmente la mesa que tenemos, a mí me gustaría preguntar si la Catalina, la posibilidad que ven en relación a la dirección de tesis doctoral del sistema sanitario público andaluz, porque tenemos un gran número, en este caso, de la tesis que la han hecho,
Y bueno, sobre todo entiendo que lo están haciendo, pero esos convenios de colaboración y la factibilidad, ¿no?, de realizarlo. La hija, perdonad, estoy un poquito lejos de esa realidad, pero no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Yo creo que en todos los ámbitos lo que tenemos que hacer es una pedagogía muy intensa de cómo animar a que estas personas, cualquiera, se abra primero al desarrollar su tesis, facilitarle, porque la mitad de las veces los problemas están en que piensan que la cuestión es muy muy complicada y tienen ideas y tienen proyectos que son excelentes y de los que puede beneficiarse la sociedad y la propia universidad, y hay que facilitarles ese proceso, y esa tarea es nuestra, esa tarea es de todos, de la escuela, de los programas, de los coordinadores, de los tutores, es una tarea de animar, ¿no? Y a las cotutelas, siempre ahí pasa aún más. Es decir, ahí el nivel de desconocimiento es muy alto. Y de hecho, cuando yo he empezado diciendo el número de cotutelas, no tiene mucha explicación que en una universidad donde hay 3.000 doctorandos haya 44 tesis, y eso que ahora estamos en el máximo, ¿no? Y desde el principio resulta complicado, que pueden verlo lejos. Yo el problema lo veo sinceramente por mi experiencia, en que tú necesitas tener a dos personas que compartan ese deseo de llevar adelante, porque el trabajo es duro, por parte de los directores, porque para el alumno es una posibilidad maravillosa. El que tú puedas ser doctor en 2 países, eso es una oportunidad de lujo. Y todos te van a decir que sí, no les va a importar estar fuera en absoluto. El problema es que cuando tú tienes que poner conjugar el sistema, el planteamiento metodológico de un director que tiene unos conocimientos científicos y un ambiente científico, también una cultura científica de un tipo, con otra cultura científica. Primero se tienen que entender los dos directores, o al menos respetarse mucho. Y tengo experiencia de las dos cosas, porque no, una tesis en cotutela no es que un trozo lo desarrolle una universidad y otro trozo otra y se unan. Eso no es una tesis en cotutela, si no va. Tiene que haber ese diálogo. Pero yo no veo que haya imposibilidad en esa área con respecto a otras áreas. Están todas en el mismo nivel de estar en los inicios, y hay que darle impulso. Por eso mesas como esta, informaciones como esta, hay que ponérsela a su alcance y hay que acompañarlos en el camino. Nosotros hemos insistido mucho en que había que darle, que no podía quedarse en las cotutelas, los convenios de cotutela dormidos en la mesa sin revisar y se llevaran un año porque tenía que pasar por gabinetes jurídicos. Dedicamos una persona exclusivamente a eso. Eso se está agilizando. Lo que pasa es que tú presentas el documento y a lo mejor tienes que, bueno, ahora tienes que modificar tal cosita, pero eso son 2 meses. 2 meses de papel para arriba, papel para abajo, que lo firmas 3 veces, pero bueno, lo firmas 3 veces. Al final se llega, ¿no? Ahí es donde yo veo. Y veo además que en el caso vuestro, en el caso de ciencias de la salud, ahora mismo, lo dije esta mañana, yo creo que estamos en un momento estupendo, porque habéis conseguido que si antes era un campo que la sociedad tiene una orientación positiva hacia ella, ahora mismo la investigación en salud es el top. Desde el punto de vista social, no estoy hablando desde el punto de vista de dentro, estoy hablando desde el punto de vista de fuera. Y es el momento de darle avance y de fomentar lo mismo que en las empresas, fomentar el I+D, porque sin eso no se avanza. Yo creo que sí. No sé si te he respondido.
Si alguien quiere una observación. Yo sí quería de todas maneras, mientras que piden que podéis levantar la mano, ponerla por el chat. Yo sí quería alguna duda respecto al proceso de Sevilla. Bueno, yo, así, con la experiencia que hemos tenido, ¿se oye bien? Así. No. Hola, ahora sí. No, ahora sí. Bueno, una es, claro, yo entiendo que los recursos son diferentes muchas veces, pero por ejemplo, en la Universidad de Maastricht nosotros, los directores, a la hora de hacer el convenio, tenemos acceso directo al servicio jurídico. Eso agiliza muchísimo las gestiones por parte de la Universidad de Maastricht. En la Universidad de Sevilla tenemos a Ana Moreno, que es, vamos, la verdad, estupenda. Estamos además que también en el proceso se nota cada vez la experiencia que va acumulando, pero sí que es verdad que frena mucho el que ella, claro, pues es una intermediaria entre nosotros y el servicio jurídico. Eso, bueno, pues por si pudiera ser una posible mejora en el procedimiento. Y después, tengo yo una duda, porque, claro, en el modelo de convenio de cotutela que tenemos nosotros está lo de los 6 meses de estancia. Claro, por ejemplo, nosotros, la Universidad de Maastricht no exige a los doctorandos un mínimo de estancia. Hombre, obviamente estancia tiene que haber, pero no exige que sean 6 meses. Entonces, entiendo yo que si la universidad, o sea, si en Maastricht no exigen eso, no es necesario que estén esos 6 meses allí. O sea, sí para la Universidad de Sevilla. Es decir, tú tienes los requisitos, piensa, el requisito de los 6 meses lo pone Sevilla para reconocerlo en Sevilla. Si Maastricht no necesita ningún requisito para eso, él no tendría que hacer nada más, pero ya uno de los miembros sí te exige 6 meses. Eso nos está pasando a nosotros con Palermo. Por ejemplo, yo tengo un convenio de cotutela con Palermo, bueno, de hecho 2 convenios, y ellos exigen 12 meses. Por tanto, aunque en Sevilla le exija solamente 6, esas personas tienen que estar los 12 meses porque tienes que cubrir esa parte que es la máxima, ¿no? Entonces, aunque Maastricht no lo pida, lo pide Sevilla y tiene que hacerlo. Y con respecto a lo que has dicho del servicio jurídico, eso es un problema y somos conscientes, solo que nosotros no podemos llegar a... Y sé y me consta que solamente con los problemas que surgen, que se generan en la escuela de doctorado, no solo por las cotutelas, sino por cuestiones de conflictos en la investigación, etcétera, pensar en que estamos también sacando convocatorias internacionales, lo de los premios extraordinarios, es decir, todas estas cosas en el momento en el que estamos tratando, como digo, con titulaciones de máximo nivel, con reconocimiento estatal, todo tiene que estar perfectamente siguiendo los pasos de la normativa para que eso sea legal, para que eso tenga, piensa, nosotros damos tú tienes tu título de doctor y tu título de doctor pasa automáticamente a registrarse en el ministerio. Si no se reconoce ahí, una universidad puede dar lo que quiera, pero no es doctor hasta que estatalmente está reconocido como tal, ¿no? Algo que yo quería añadir es que sí queremos fomentar más las ayudas a las estancias de cotutela, porque hasta lo que nos hemos encontrado es una ayuda relativamente pequeña. Nosotros financiamos también, como ha dicho el compañero de la Universidad de Jaén, algunas, hasta donde nos llega el dinero, el presupuesto de la escuela de doctorado no es gran cosa,
pero queremos, a través del plan propio de docencia, etcétera, a través de otras ayudas, estamos empeñadas en conseguir que se financie más, que la colaboración también con el Vicerrectorado de Internacionalización sea también más intensa en ese campo y consigamos tener más dotación para cubrir a más alumnos. De todas maneras, es curioso que a pesar de eso tampoco se solicita mucho, porque cuando lo hemos resuelto, pues hemos concedido todas, por todas las solicitudes. Hemos tenido a lo mejor 11 solicitudes, que tampoco es una cantidad muy grande, ¿no? Pero que eso hay que fomentarlo más, también hay que darle muchísima más difusión a esas ayudas y conseguir una cantidad económica mucho más aumentada, porque son necesarios esas ayudas, ¿no? Sí, ese tema también, vamos, lo iba a comentar porque me parece importante. Claro, lo que yo no tengo muy claro, porque, o sea, las ayudas es una vez que está formalizado el convenio de cotutela, que eso también es un hándicap, porque, claro, como el proceso es lento de formalización, ahí también, en ese proceso también se va un poco esa oportunidad. El propio compañero de la Universidad de Jaén lo ha dicho también, a ver, no, igual me acerco. El propio compañero de la Universidad de Jaén lo ha dicho, que lo hacen una vez que está avanzado el convenio para que ya esté formalizado, porque puede ocurrir que tú concedas la ayuda a una persona que luego no formalice el convenio, por la razón que sea, ¿no? No solo porque no se formalice desde el punto de vista legal, jurídico, porque todas esas cosas tienen solución en absoluto, es por eso, sino porque la persona lo deje, porque abandone la tesis, porque no le convenga, por cualquier situación. Nosotros iniciamos un convenio con Polonia y la chica súper interesada esperando para irse el convenio en la mesa del rector y la persona, el director de allí, luego se echó atrás y le dijo que no le dirigía el trabajo y la chiquilla se desanimó, evidentemente, y lo abandonó hasta la tesis, no solo, que es lo peor, que empezó queriendo hacer una tesis en cotutela y dejó hasta la tesis, abandonó todo el proceso y eso es lo malo, ¿no? Entonces, por eso tiene que hacerse en ese momento. Yo creo que conforme vayamos avanzando tendremos que ir perfeccionando el proceso y hacerlo a lo mejor con otras ayudas que permitan al alumno que quiere empezar a formalizar el convenio, que eso es otra que hacemos, por ejemplo, en investigación. Si tú quieres crear un convenio, una alianza, etcétera, hay algunas ayudas para empezar a formalizar el convenio. Pues que eso se hiciera, aunque sea en escala más pequeñita, para los alumnos de doctorado, pero el problema es los dineros, como siempre. A ver si lo conseguimos, lloramos un poquito más y los convencemos un poquito más. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión más que queráis señalar? Vale. Yo quería enfatizar más el tema de la difusión, porque yo ahora que estoy en otro centro hospitalario, llevando también la unidad de investigación de enfermería, pues me di cuenta que son los mismos problemas y los mismos fallos. Los enfermeros no se enteran nunca de nada. La enfermería cada vez está haciendo más investigación, están haciendo más tesis, pero no siempre acuden al doctorado de enfermería. Muchas veces están en un entorno médico y de repente le lleva la tesis un médico, no se dan cuenta, no se enteran. Yo me he encontrado con tesis que digo, bueno, pero ¿tú a ti quién te lleva? Tienen dos directores que no les llevan para nada y desconocen que existen otras opciones. Simplemente se han dejado llevar por lo que le han contado en su ámbito de trabajo. No hay esa difusión, esa oferta no está visible. Y estas personas, cuando yo les cuento, dicen, si yo hubiera sabido,
Pues claro, digo, hombre, tú habrías tenido otras opciones mucho mejores que las que has elegido, pero la ha elegido porque no ha elegido, no ha podido elegir. Entonces, realmente, yo me doy cuenta que en los centros sanitarios, por lo menos, teniendo en cuenta que la enfermería no está en un departamento fija, sino que rota muchísimo, la difusión tendría que ir centralizada a lo mejor de departamentos de investigación que identifican, por ejemplo, yo me siento responsable de difundir esta información en mi centro. Ahora, ahora y lo he hecho siempre, ¿no? Pero en el Macarena, que es el segundo hospital más grande de Sevilla, esta difusión no existía. No existe el canal, no existe el canal, porque o son profesionales que hacen un máster de investigación y ya por ahí se vinculan a la facultad, o si no hacen ese máster de investigación, sino que lo hacen a través de otro máster que hayan hecho, tal, o una segunda carrera, no sé cuánto, pues no pasan por ahí y entonces se pierden y son muchos. Entonces es verdad que no sé cómo, aparte de la unidad de investigación del centro, habría que fomentar todavía más esa difusión, ya que estáis haciendo un esfuerzo por aumentar la financiación, por aumentar las opciones, las posibilidades. Quizás no está llegando, ¿no? Porque... En eso te doy la razón, no está llegando y es una cosa que tenemos en mente, o sea, en proyecto cuando podamos hacerlo y explico por qué. Esa misma experiencia que puede decirse, hay especialidades que tienen que el alumno que lo hace y hace su máster ve una vinculación inmediata al trabajo, a la incorporación al equipo profesional, etcétera, puede dejar el ámbito de la investigación a un lado. Pero en otras carreras que tienen, digamos, ese camino, entre otros, y que tienen menos posibilidad de incorporarse al trabajo y no le queda otra cosa como unas oposiciones, yo que vengo de filología, puede ocurrir eso. Es verdad que la investigación se promociona poco, se visibiliza poco y que en filología, por ejemplo, yo estuve antes como vicedecana de investigación y hicimos una feria de investigación que lo único que consistió fue en pedirle a todos los investigadores que quisieran participar que expusieran sus trabajos de sus grupos de investigación. Y es sorprendente que ni los propios compañeros conocían los equipos de investigación de la universidad, que los alumnos no tenían ni idea de qué era eso de la investigación, que no tenían ni idea a qué se dedicaban sus profesores, en qué ámbito estaban. Pues ese mismo proceso tenemos que hacerlo desde el doctorado. Tenemos que hacer, y muchas veces decimos, vale, hemos modificado la página web, etcétera, pero tenemos que hacer una estrategia mucho más directa, mucho más de llegar al alumno de manera más directa y darle visibilidad a toda la oferta, poner a disposición de ellos la oferta que hay. Y no sé por qué razón, también es verdad que en épocas de como las que hemos pasado, las crisis, etcétera, el alumno piensa que va a perder muchos años de su vida en eso. Y no le ve la rentabilidad, por eso no se quedan tanto. Yo he tenido alumnos incluso que les he dicho, bueno, ¿y por qué no te quedas y haces investigación, pides una beca de investigación? No, yo me voy a preparar oposiciones y yo no me quiero dedicar a esto, etcétera. No le ven, no tienen ese hambre, porque es necesario tenerla. La investigación va unida a la curiosidad y si la persona no tiene curiosidad, no tiene eso como un camino de desarrollo profesional, lo tenemos que vender mejor. Pero lo tenemos en mente, sí señor, lo tenemos en mente, a ver cómo lo podemos hacer, entre otras muchas cosas, pero sí, coincidimos en eso. Y desarrollar el doctorado industrial objetivo, y en eso Mercedes lo tiene muy claro, y es una persona que está capacitada para hacer eso mejor que en lo que yo pueda entender, que no tiene ese ámbito. Gracias.
Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, pues no me queda más que agradecer a los ponentes por la verdad tan interesantes como bien han comentado también otros asistentes intervenciones que creo que ayudan a clarificar este complejo proceso de los acuerdos de cotutela y de doctorado industrial, pero que son tan interesantes y tan enriquecedores para todas las instituciones que participan y para las personas también que están involucradas. Así que, bueno, damos por cerrada la mesa y, bueno, pues a unos 5 minutos aproximadamente continuamos con las conclusiones del encuentro. Muchas gracias. Gracias.